Inicialmente, como cualquiera que tiene una experiencia cercana a la muerte, estaba totalmente sobrecogido por lo que había pasado. Y a la vez mis médicos me decían, estuviste muy enfermo, no esperábamos que sobrevivieras. Estabas tan enfermo que tu cerebro estaba totalmente arruinado, puedes olvidarte de todo eso. Entonces, en ese momento, tenía tal amnesia sobre todo lo que había conocido de mi vida anterior que me creí completamente lo que me dijeron. Bien, era demasiado real para ser real, me dijeron, pero quizá hay alguna pista sobre la conciencia muy profundamente, me dije. Así que inicialmente estaba muy escéptico de que hubiera sido nada más que un proceso del cerebro. Así que busqué explicarlo como un fenómeno basado en el cerebro. Iba a escribirlo como un documento para neurocientíficos, para ayudar a entender esa hiperrealidad que puede ocurrir en un coma profundo, en una experiencia cercana a la muerte, especialmente en el contexto de una meningitis bacteriana severa, que antes de esta enfermedad yo habría dicho que no deja espacio para ningún tipo de experiencia significativa o memoria de experiencia. Y sin embargo, regresé, con una odisea rica y fresca en mi mente. Antes de esta experiencia, había escuchado algo sobre experiencias cercanas a la muerte y ese tipo de viajes. Y yo era un científico del cerebro muy convencional. Creía en una ciencia materialista, reduccionista, que es, si entendemos todo lo que hay que saber sobre electrones, protones, neutrones, quarks, fotones, sus interacciones, sobre física, química, biología. Entonces, al conocer la anatomía y fisiología del cerebro humano, naturalmente llegaremos a conclusiones sobre cómo el cerebro crea la conciencia. Y aunque ni remotamente sabemos explicar siquiera esa frase, yo tenía fe antes de mi coma de que algún día llegaríamos a descubrirlo. Es decir, que el cerebro crea todo, la conciencia y ya está. Creo que esa es una de las verdaderas bellezas de mi travesía. Cuando finalmente me di cuenta, tras varios meses de intentar llegar al fondo para explicar mi travesía, como un fenómeno basado en el cerebro, en un cerebro muy enfermo, principalmente gracias al hecho de que tuve meningitis bacteriana severa, fue tan severa que me llevó a un coma en las primeras 3 o 4 horas. Eso en sí mismo, el hecho de haber entrado en coma en 3 o 4 horas y tener meningitis bacteriana severa, eso me daba un 10% de probabilidades de sobrevivir al principio, debido a que no respondía a los antibióticos por un tiempo y que mi condición neurológica era tan atroz. Incluso al principio, empecé con la más mínima función cortical cuando llegué a la sala de emergencia. Y muy rápidamente la perdí. Mi tronco cerebral estaba gravemente dañado incluso en ese primer día. Los movimientos de los ojos eran muy patológicos. De hecho, perdí el movimiento ocular tras un breve tiempo. Las respuestas pupilares no tenía nada de eso. Tenía una muy grave meningoencefalitis con daño en el tronco cerebral. Y estar en coma por una enfermedad así durante 7 días, por regla general, los médicos que atienden a pacientes así dicen que por lo general, al entrar en coma tan rápidamente, para el segundo o tercer día o se despiertan o se mueren. No hay un punto intermedio. Así que fue inusual estar en el día 6. Aliviaron todos los sedantes y demás. Y no había ninguna función neurológica significativa. Y llegaron al punto de conversar la quita de los antibióticos también. Porque pensaron, no hay esperanza de recuperación. Para ese 6.º día, que quedaba un 2 o 3% de probabilidades de sobrevivir, pero ninguna de recuperación neurológica, nada significativo. Y básicamente predecían que como mucho pasaría 3 meses en el hospital y el resto de mi vida en una residencia de ancianos, con necesidad de cuidado crónico, porque iba a ser un estado vegetativo. Así que cuando empecé a despertar al 7.º día, fue una sorpresa tremenda para mis cuidadores, mi familia y todos.
Antes de mi coma les habría asegurado que estaban muy enfermos y que cuando el cerebro está tan enfermo hace todo tipo de locuras, que es un sueño, una alucinación y que es mejor que lo olviden, le habría dicho a mis pacientes, que sigan con su vida, eso es lo que le hubiera dicho a un paciente. Y por eso es tan crucial. Probablemente el factor más importante de mi historia es que tuve una meningitis bacteriana muy grave, que me puso en estado de coma en cuestión de horas. Eso vulneró totalmente mi examen neurológico. No tenía función del neocórtex, que es la capa externa del cerebro. Esa es la parte que nos hace humanos, todas nuestras experiencias, estar contigo aquí ahora, verte, oír el mar, apreciar cada detalle de estar aquí, la conciencia de mi cuerpo, la lengua que usamos, nuestro entendimiento de pensamiento racional, el flujo de los pensamientos lógicos, cotejar todo esto con recuerdos de experiencias pasadas y tratar de encontrarle sentido para modelar, todo eso depende del neocórtex, depende de la corteza externa del cerebro. Hay otras partes del cerebro debajo del tálamo, que están bien profundo en el cerebro, y bien abajo en la parte inferior del cerebro, la médula y lo que se llama la formación de activación reticular, que es un sistema de encendido, pero el tapiz rico y elaborado que cada uno de nosotros arma, nuestro modelo del mundo circundante a cada momento, exige que al menos una parte de ese neocórtex esté allí, porque esa es la calculadora más poderosa del cerebro, y no se puede armar un modelo complejo y elaborado de la realidad en conciencia sin tener al menos parte del neocórtex en funcionamiento. Es por eso que una meningitis bacteriana severa de 7 días era un argumento poderoso de que esta experiencia era muy real. Más real incluso que estar sentado aquí contigo. Fuera algo que realmente había sucedido y me llevó meses entenderlo. Pero debido a una meningitis tan severa y a la riqueza de mi experiencia, que estaba completamente formada incluso cuando estaba despertando, yo sabía el alcance total de dónde había estado. Luego lo escribí todo en las primeras semanas tras volver en mí. Mi hijo mayor fue muy sabio al decirme, él estaba graduándose en neurociencia, y tuvo la sabiduría de decirme bien al principio, a 2 días de salir del hospital, no leas las experiencias cercanas a la muerte de nadie más, no leas nada de física ni de cosmología, escribe todo lo que recuerdes de tu propio viaje. Me llevó unas 6 semanas, escribir 20.000 palabras, y en el transcurso de esas 6 semanas fue que todos mis pensamientos y el lenguaje, luego los recuerdos de mi educación, física, química, todo lo que sabía sobre conciencia, cerebro y mente, y todos mis conocimientos de neurociencia y neurocirugía, todo regresó en capas durante esas 6 semanas. En especial hacia el final, cuando llegué a mi historia clínica. Revisé mis exámenes y me di cuenta de que los resultados de ese paciente, incluidos los resultados de laboratorio, por ejemplo, el nivel de azúcar en el fluido de la médula espinal, alrededor de mi cerebro, normalmente entre 60 y 80, en una meningitis bacteriana severa esa glucosa baja a 20 y en mi caso bajó a 1, y con todo el daño desactivado que aparecía en las tomografías que mostraban que todo el neocórtex estaba afectado, me di cuenta de que no, eso no podría haber sucedido en ese cerebro. Este paciente estaba demasiado enfermo para tener cualquier tipo de experiencia así. De hecho, apostaría que no tendría ninguna experiencia y ciertamente no recordaría ninguna experiencia. Es un milagro. Mis médicos te dirán hasta el día de hoy que es un milagro. Para mí, algo que se hizo muy claro por mi viaje es que lo que existe es conciencia. Lo que verdaderamente existe es esa parte de nosotros que puede cuestionar si pensamos o no. Esa parte de nosotros que, momento a momento, está viva, presente y consciente. Es muy interesante porque una cosa que me resultó muy clara en ese viaje y que describo en mi libro como un reino muy simplista, ese era como el reino inicial. Ese era el reino que no incluía ningún recuerdo de mi vida. No había palabras, no tenía imagen corporal. En el libro lo llamo agujero de gusano. Era bastante monótono. Parece un poco nefasto cuando lo comento. Pero cuando estaba allí, en especial porque no recordaba nada de mi existencia previa, simplemente lo acepté por lo que era.
muy diferente a cualquier otra experiencia. Es diferente a algunas, pero en especial cuando regresas. Encuentras que eso suele estar presente en algunos trances más profundos, de experiencias cercanas a la muerte. Y no solo eso, si consultas la literatura, retrocediendo cientos e incluso miles de años, se encuentra una cierta coherencia con la existencia de ese reino. De hecho, yo diría, muchos me preguntan si ese agujero de gusano era el infierno o el purgatorio. Mi respuesta inicial era no, no era para nada interactivo. Bajo tierra había raíces. Literalmente recuerdo raíces o vasos sanguíneos todo a mi alrededor. Y sentía que se extendían mucho a la distancia, aunque era oscuro, espumoso. Ocasionalmente aparecía un rostro animalado que luego se desvanecía. Todo tenía un lado oscuro. Uno de los regalos más hermosos de esto fue que cuando había estado en ese reino solitario por mucho tiempo, hubo una preciosa luz, una luz clara, muy clara y blanca, que tenía una especie de superficie áspera, con finos zarcillos blancos y dorados que emanaban hacia afuera a todo alrededor y que rotaba lentamente a medida que se me acercaba. Y quizá uno de los aspectos más bellos de eso, además de su adorable apariencia, era el hecho de estar asociada con una melodía musical perfecta. Unas notas tan perfectas. Eso surgió luego de un largo tiempo en ese reino en el que lo único que oía era un golpeteo monótono, como alguien aplastando un yunque bajo tierra. Esa melodía adorable asociada con la luz clara giratoria era un bello regalo. Y se abrió como un hoyo en la tela de esa realidad fea, un portal a un bello valle. Un valle muy brillante, fértil, vivo, lleno de un verdor exuberante. No tenía conciencia del cuerpo en ese reino, pero me movía por él hacia arriba, porque era una mota de conciencia en el ala de una mariposa. No se trataba de una mariposa como las de la Tierra, no es una que un entomólogo pudiera clasificar, pero esa era la mejor palabra terrestre que tengo para ese artefacto. Subía a un valle muy brillante, verde. Se veía un brote exuberante y fértil a medida que pasábamos volando. Había flores y capullos en los árboles que se abrían. Y recuerdo la textura muy impecable, intrincada y maravillosa de esas flores y capullos muy vivos. Era claramente fértil y lleno de vida que se abría, se desplegaba y revelaba una belleza increíble. Incluso mientras pasábamos volando sucedía todo esto. Y a mi lado, sobre el ala de la mariposa, una hermosa niña. Absolutamente perfecta, adorable. Y recuerdo su rostro muy bien, pómulos elevados, sonrisa amplia, gran frente, cabello castaño, ojos azules muy vivaces y una profunda mirada de amor puro. Era muy intensa y hermosa. No dijo ni una palabra, solo pensamientos. Y no eran como palabras, sino como conceptos. Cuando lo escribí unas semanas después, escribí las palabras, pero eran conceptos muy claros. Eres amado y valorado entrañablemente para siempre. No tienes nada que temer. No hay nada que puedas hacer mal en este reino. En ese reino espiritual no tenía nada de qué preocuparme. No había nada que debía hacer. Era profundamente amado. Me cuidarían y me nutrirían. El amor. La felicidad pura que surgía de ese amor de ella. Un amor mucho más allá del amor que sentimos en la tierra. Ya sea amor romántico o amor paternal, o amor filial, el amor general por toda la humanidad, por toda la vida. Todo ese amor está en la dirección correcta. Pero el amor que ella me mostró
puramente sin condiciones, era la forma más pura y trascendía todos los demás. No puedo poner en palabras. Incluso al hablar sobre esto, ahora, siento escalofríos de felicidad, porque era muy poderoso y muy completo. En ese mismo escenario vi a las almas bailando debajo de nosotros. En mis primeras escrituras dije que parecían campesinos. Había mucha alegría y felicidad en la simpleza de su amor. Muchos niños jugando, perros saltando. Era una existencia hermosa, maravillosa y perfecta. Y arriba, en el cielo, unas ondulantes nubes de colores, contra un cielo azul negro profundo en el fondo. Y detrás de esas nubes unas esferas de luz de seres espirituales que dejaban estelas resplandecientes de polvo dorado, destellante. Caían en picada en formaciones y todo lo recuerdo de esos bellos arcos de las esferas de luz, seres muy puros. Enviaban una ola tras otra de himnos, cánticos, coros angelicales, círculos, crescendo tras crescendo, más allá de cualquier música hermosa que jamás haya escuchado en la tierra. Era conmovedor para el alma, el corazón y el espíritu, un poder puramente conmovedor, la felicidad de esa intensidad de amor que bajaba. Y al recordarlo, semanas después para escribirlo, era muy confuso porque claramente no ves con los ojos ni oyes con los oídos. Había veces en esos reinos en los que me convertía, en lo que se me mostraba y sentía, la intensidad emotiva de otros seres como parte de las lecciones que estaba allí para entender. Eso era muy cierto, en especial al ver a esos ángeles, como los llamo en mis escritos, esferas de luz, seres puramente espirituales, ángeles ascendidos. La música era un regalo increíble. Era un medio para moverse a dimensiones más y más elevadas en ese reino. Porque inmediatamente, al reconocer la belleza de esa música, todo ese mundo empezó a colapsar. Y lo que vi fue ese reino, y luego todo, que ya estaba en un espacio dimensional, más allá de nuestras 4 dimensiones de tiempo, pero todo eso colapsó en una bola diminuta. Y el tiempo mismo, la forma en que vemos el tiempo, en este universo, colapsó en una espiral o en un punto, se cerró instantáneamente. Y luego hubo una causalidad de dimensiones más elevadas que entraron al lugar de morada de nuestras almas, donde las almas pasan por las partes superiores e inferiores del alma, la conexión a través del velo. Un velo de no conocer ese otro lado tan claramente, sino que se debe obrar por fe de este lado. Pero al otro lado hay mucho conocimiento, en el que estamos unidos con nuestras almas gemelas, y tiene todo que ver con nuestro aprendizaje, de las lecciones de esta encarnación, permitiendo la ascensión de nuestra alma en esa causalidad más elevada, en un tiempo que está completamente afuera del tiempo de la Tierra, del tiempo de este universo. Y luego incluso pasé a un reino superior, al que llamo el núcleo, que era el hogar de esa divinidad tan poderosa, todo amor, fue infinitamente pura, del multiverso completo. Y en ese reino núcleo, la conciencia del infinito, más allá de cualquier infinito de los reinos inferiores, una negrura infinitamente negra, pero a la vez, a mi lado, esa esfera brillante de luz pura. Había una sensación de nosotros tres, una sensación muy fuerte de que estaba esa divinidad todopoderosa y todo amor. En ese reino no es algo que se ve, lo sientes en todas partes. Lo sientes en las partes de esa infinidad, esa eternidad y la esfera de luz. Incluso tuve la sensación de que la esfera de luz era como un traductor o un intérprete.
Y en mis primeras escrituras pensé que esa fuente de luz era mi bella compañera en el ala de la mariposa, a quien le di el nombre de mi ángel guardián. Y no estoy seguro de poder hacer esa correlación, pero sé que había una fuerte sensación de triángulo en ese reino núcleo. Ese Dios infinito, todopoderoso, omnisciente y absolutamente creativo, la esfera de luz y mi conciencia. Pero esa conciencia era mucho más que una conciencia humana individual. Era más bien una conciencia mucho más grande que la de todos los humanos vivos sobre la Tierra, una conciencia cósmica, mucho más grande que todos compartimos. Y me dijeron que la parte mía, que era el observador, la percepción, la conciencia, no estaba allí para quedarse. En esencia, que esa conciencia, una parte de ella regresaría, que no estaba allí para quedarme, sino que de hecho esa parte mía, que aún conservaba un enlace con el Ibn Alexander de esta tierra, iba a aprender muchas cosas que me enseñarían sobre el amor. Y como el amor es el tejido de todas las dimensiones más elevadas, incluso lo que dominaba en las dimensiones inferiores, que el mal estaba allí para servir, básicamente como un rastro de impureza, que permite la manifestación de nuestro libre albedrío en este reino, y que ese es el mayor regalo de este Dios de amor, que nos ama tanto, que incluso nos permite poder elegir en este mundo, tener libre albedrío, y que eso era una gran parte. Entender mucho más sobre el tramado físico, la conciencia de tiempo-espacio en esta dimensión inferior, pero a la vez verla desde esa dimensión más elevada de nuestra existencia espiritual. Que ese espíritu es uno en los niveles más profundos y, por supuesto, en el centro mismo se hace uno con la divinidad. Es importante entender que en nuestro idioma las palabras son muy limitantes. Sin importar qué palabras sean, son limitantes. Dividen, intentan definir las cosas, brindan una falsa separación. Claro que son útiles en este reino. Aquí abajo, en este reino dual, nuestro lenguaje cumple una función. Pero al venir de ese reino más elevado, era claro, por un lado, que esa deidad todopoderosa, en el núcleo de toda la existencia, de toda la eternidad, y la fuente del amor infinito, ilimitado e indescriptible, estaba más allá de las palabras. Usar cualquier palabra falla. Falla tremendamente. De hecho, durante los primeros meses, dudé sobre usar la palabra Dios. Porque para mí, en ese punto, los recuerdos estaban tan frescos y claros respecto a la maravilla y el poder infinito de ese ser, y también de la naturaleza infinitamente amorosa de ese ser por toda la creación, por cada elemento de la creación. Era demasiado para intentar usar la palabra Dios. Sin embargo, nuestro entendimiento terrestre, ese es absolutamente ese ser. Y me di cuenta de que otros que han regresado a lo largo de miles de años para contar historias de viajes a ese reino tan real, es la realidad que subyace en la realidad de nuestro mundo material, que no es para nada tan real como parece. Pero ese mundo bien real, el reino ultra real, que me recuerda al mundo de las formas de Platón, la base real sobre la cual se basa este mundo imperfecto, y Om era el sonido que recordaba en lo que llamé el núcleo. Esa negrura infinita, llena hasta resplandecer con esta esfera brillante de luz, que actuaba como una especie de traductora para todas las lecciones. Y el sonido que recuerdo, que asocié con este ser de puro amor, era Om, pero era un Om eterno. Había una resonancia infinita en toda la eternidad. Y claro, cualquiera de los físicos que intentan entender la palabra resonancia dirán, un momento, ¿cómo puedes tener resonancia cuando de toda la eternidad, espacio, dimensiones superiores y tiempo, mucho más allá de nuestro pequeño tiempo de 4 dimensiones, cómo puede haber allí? Bueno, lo hay. Y ese es el sonido que oí, un Om muy profundo y perfecto. Y para mí eso es lo que llamé la fuente de todo amor.
todo poder de amor infinito y toda la energía de toda la existencia. Om era la mejor descripción que encontré. Y debo decir, la gente suele preguntar sobre esa deidad todopoderosa, si es masculina o femenina. Y claro, respondo rápidamente, que es un ser de tal perfección que es la amalgama perfecta de toda dualidad, incluida la de macho y hembra. No hay género asociado, pero yo usaría Om como pronombre en un sentido. Porque así no tenía que usar el ni ella ni él en referencia a esa deidad todopoderosa. Para mí Om era un descriptor perfecto de ese poder. Cambió todo sobre mi vida, cambió todo sobre el modo en el que veo las cosas, y ahora todo mi conocimiento es mucho más una síntesis. Tiene mucho más sentido, y cosas que eran muy misteriosas, y ciertamente en mis lecturas tras el coma, fue profundo en el misterio del llamado, el problema del corazón, de la conciencia. Los que estudian en profundidad la mente, el cerebro, la conciencia, ¿qué es? Se han dado cuenta. En lugar de escribir un gran libro de texto que explique el mecanismo de la conciencia, en las últimas décadas se han acercado mucho a darse cuenta de que ese misterio es tan profundo que de hecho no hay manera de que nadie sobre la Tierra llegue jamás a lograr una explicación materialista de cómo es que el cerebro crea la conciencia. ¿Por qué lo hace? ¿El cerebro es una válvula reductora o un filtro que toma la conciencia universal preexistente? Okay, engine stop. ATA at a descent. Out control both.